Están escuchando Radio Cusey. Hola, habitantes del ciberespacio, buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlos de nuevo en pues esta quinta emisión de Unoya por Radio Cusey. El día de hoy estoy muy contenta, muy emocionada, también como con una expectativa enorme porque vamos a tocar un tema que se presta a un gran debate. Ay, de esos temas que no vamos a poder abarcar en una hora, se los advierto, pero seguramente lograrán uno de los objetivos de este programa, que es generarnos cada vez más preguntas, más cuestionamientos, más reflexión individual y que a la vez abarque, ¿no? Este espacio, este colectivo al cual nosotros pertenecemos. Estoy muy contenta porque hoy me acompaña alguien que yo me he dado la oportunidad de conocerlo, y la verdad es que es como somos muy parecidos porque somos medios ñoños, porque nos gusta mucho esta práctica, ¿no? de llevar nuestro pensamiento un poco más allá de lo que normalmente pudiéramos estar acostumbrados a hacer. A veces la monotonía, las actividades que tenemos en nuestro día a día nos obligan como a solamente dejar a nuestra mente trabajando en lo que necesitamos trabajar, ¿no? Pero conociendo a Oscar, la verdad es que como que los dos tenemos estas ganas de llevarla al límite, y es maravilloso encontrarte con personas que como que nos reconocemos, ¿no? Nos reconocemos en esta práctica de la reflexión y la crítica hacia nuestro entorno. Entonces, quiero presentarte, Oscar, antes, para que ya tú también nos platiques un poquito, si nos quieres compartir algo más. Oscar es un joven abogado, Oscar Pinto, es un joven abogado egresado de la Universidad de Guadalajara, cuya pasión por la justicia y los derechos humanos lo ha impulsado a comprometerse activamente con la incidencia política y la transformación social. Durante su carrera ha trabajado en organizaciones como Wikipolítica Jalisco y ha participado en el proceso de constitución de un partido político local, siempre buscando acercar la política a la ciudadanía a través de la construcción de espacios democráticos. Su compromiso con la defensa de los derechos humanos se refleja en su colaboración con diversas organizaciones civiles, a las que ha brindado apoyo jurídico. Además, su experiencia se ha enriquecido notablemente durante su participación en el programa de liderazgos progresistas de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, ampliando su visión y fortaleciendo su compromiso social. En un mundo en el que la deshumanización amenaza con quitar a las personas su esencia y dignidad, Oscar se erige como una voz cercana y comprometida, dedicada a rescatar la empatía y la justicia en cada acción. Su labor no solo protege, sino que también invita a reconectar con nuestros valores fundamentales en cada conflicto y debate. Ay, Oscar, estoy muy contenta que estés aquí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. La verdad es que yo tengo de ti como una pues una perspectiva que me da mucha esperanza, ¿sabes? Porque dentro de todo pues, ¿cómo decirlo? Dentro de todo este gremio, ¿no? Que es el derecho, que son los abogados, que nosotros pues confiamos prácticamente en ustedes porque no conocemos la estructura jurídica, ¿no? Me da esperanza saber, porque te conozco, ¿no?, que hay buenas prácticas, porque siempre pensamos luego que se puede viciar, o en un país como este que tristemente la corrupción es parte de nuestras instituciones, de nuestro día a día. De verdad, creo que vale muchísimo aplaudir, señalar nuevas generaciones, personas, seres humanos que se comprometen con otros y que su saber va más allá del trabajo, ¿sabes? O sea, lo que yo sé no solo es porque lo sé para trabajar, sino que lo que yo sé
lo sé y lo quiero compartir con los demás, porque justamente los demás son parte, pues, de lo que yo vivo, de la sociedad en la que yo me desenvuelvo. Entonces, creo que es muy leve tu presentación, pero bueno, ahorita te conoceremos mejor. Oscar, bienvenido, gracias por estar aquí. No, al contrario, muchas gracias a ti, Luz, por invitarme, y saludos a todo tu auditorio. Fíjate qué hermosa introducción tienes para mí, y todo es recíproco. Ya te lo he dicho antes jugando, como que parecemos japoneses, ¿no? Viendo a ver quién se coloca, quién casi tocando la cabeza al suelo, ¿no? El uno frente al otro. Pero pues ha sido mutuo, ha sido recíproco, la verdad. Siempre te vigoriza, te da energía, te enciende la chispa conocer a personas inquietas, a personas que están incómodas, a personas que no aceptan la realidad y que al contrario admiten que el mundo a veces está mal hecho y que vale la pena repararlo, ¿no? Que vale la pena empujar por alguna lucha, que vale la pena seguir exigiendo más, seguir exigiéndolo todo, aunque no se nos pueda dar, pero pues es lo mínimo, ¿no? Porque a veces el todo significa la dignidad, a veces el todo significa los derechos humanos, que son el piso mínimo en donde a ninguna persona o comunidad puede estar por debajo de eso, y que es justamente lo que vamos a abordar el día de hoy. Sí, porque hoy que hablas sobre derechos humanos, fíjate que yo como que he dejado de pensar en ellos, porque doy por hecho yo, ¿no? En mi experiencia, que los tengo. Claro. O sea, no sé, a lo mejor mis días transcurren en pensar mis clases, en pensar en mi trabajo, en mis prácticas dentro de mi trabajo. Quizás si de repente estoy leyendo algo y hubo algo que me llamó la atención, entonces ya me voy un poco más para allá cuando planeo los cafés filosóficos. O cuando me desenvuelvo con los demás, ¿no? Y que trato como de ver o de entender cómo es el otro. Claro. Sin dejarme, ¿no?, de lado a mí. Pero los derechos humanos, ahora que lo pienso, se dan. O sea, pareciera que están dados y ya uno no los reflexiona, no los piensa porque los tiene. Se supone, sí, ¿no? De hecho, nuestra constitución política, la de 1917, que se ha venido transformando, tú lo sabrás, fue la primera constitución en generar estos derechos humanos para las personas del campo, ¿no? Los derechos sociales. Los derechos sociales. Entonces, fíjate, en un país como el nuestro, que desde hace más de 100 años, con una constitución que sigue vigente, los derechos humanos eran la parte más interesante de nuestra constitución en todo el mundo, y hay países que todavía tienen ahí ese referente como de no les suelto los derechos humanos, que son, o sea, yo lo escucho, derecho humano, ¿no? Por simplemente ser. Claro. Y sí, porque hoy queremos hablar, tenemos un tema ahí, Oscar y yo, con este concepto, proceso. Ahorita tú me vas a platicar un poquito cómo lo entiendes tú, cómo lo conceptualizas tú, porque bueno, tú eres el experto, ¿no? Hoy vamos a hablar de la deshumanización, y yo pensaba en un título y hablaba un poquito con Oscar y le comentaba que para mí pudiera llegar a ser la otra cara de la humanidad, es decir, parte de la humanidad pero con otras características, porque no dejamos de ser humanos o dejamos de ser humanos cuando sucede la deshumanización. Antes de comenzar, Oscar, y de darte la palabra, yo quisiera que pudiéramos debatir o pudiéramos llevar a la mesa el concepto de ser humano. Sí. Rápido, ¿no? Claro. Como para partir, para poder generar este debate o no sé, como que clavado, ¿no? Sí. A la deshumanización. Entonces, ¿qué crees, Oscar, que nos haga seres humanos? Yo te podría decir, y ahorita tú lo puedes también reflexionar, que nosotros nos volvemos seres humanos en lo individual o en lo colectivo. Creo que va más allá, ¿verdad? O sea, creo que ser un ser humano entra dentro de este espectro social. Somos seres sociales. Y desde es mi perspectiva, cuando yo me veo en el otro, cuando yo practico ciertas, valga la redundancia, prácticas sociales, me entiendo como humana. Claro. No sé, como la empatía, como el amor,
incluso hasta la escucha, que yo te comentaba, ¿no? Que tú eres una persona que tiene una escucha, o sea, eres tú. Si tú le estás hablando a Oscar, no importa, se puede estar incendiando todo, pero Oscar está contigo. Entonces, para mí, el componente humano radica en la posibilidad de ver lo que se hace y lo que se retribuye cuando eres con el otro. Claro. Eso te humaniza, ¿no? Eso Sí. te vuelve humano. ¿Tú cómo lo conceptualizarías? ¿Para ti qué es ser un ser humano? Sí, fíjate, yo primero diría que hay conceptos que son difíciles de estandarizar y universalizar. Por ejemplo, lo bello. O sea, lo bello es aquello que puede ser como agradable para los sentidos, para la vista, para el olfato, para el gusto, pero también pueden existir ideas bellas. O sea, Sí. y una idea no la percibes por medio de los sentidos, es más abstracta. Pero hay definiciones clásicas del ser humano, ¿no? Podemos ver la definición famosa de Aristóteles. Él nos definía como animales políticos, seres sociales por naturaleza, y después decía que aquella persona que pueda vivir aislada de la comunidad o es un dios o es una bestia. O sea, con esto quería darnos a entender que el ser humano es un animal colectivo. Claro. Somos seres gregarios de comunidad. Por ejemplo, la religión católica nos define como hijos de Dios, caídos y un poco sucios por la caída en el pecado, ¿no? Pero hijos de Dios al final del día. La ciencia nos define como los hombres sabios, ¿no? Yo creo que hay un poco exagerado, ¿no? El Homo sapiens, el hombre trabajador, el hombre hábil, el Homo habilis. Los poetas, hay por ahí algunos que nos dicen que somos los animales, el ser humano es el animal que sonríe, ¿no? Y eso pues a veces nos falta, ¿no? Nos falta, sobre todo como en estas épocas, sonreír un poco más. Porque dicen los poetas, ¿no? Y esto, pues es muy, muy bello, ¿no? Que los animales ya rugen, aúllan, etcétera. Nosotros, lo que es humano, lo que nos diferencia es que sonreímos. Pero para adentrarnos al tema que nos importa, yo creo que los seres humanos somos estos seres que compartimos una capacidad para razonar, que incluso tenemos una esencia como de dignidad, como un alma, como un espíritu, algo que trasciende, algo que no perece, algo que es valioso y que es lo más valioso de todos. De hecho, hablando de los derechos humanos, que justamente para adentrarlos ya en el tema de la deshumanización, hace 250 años, los padres fundadores en Estados Unidos, por ejemplo, Thomas Jefferson y su compañía, y toda esa bandita, ¿no? Estaban reflexionando sobre qué es lo que debería establecer esa constitución, cómo deberían diseñar la primera democracia, ¿no? Y el Estado más moderno en aquel momento. Entonces se debatía y se expuso en aquel momento que era una verdad universal y que no aceptaba ninguna contradicción o algo que se le opusiera, que todas las personas nacemos iguales por el mismo creador e iguales en libertad, en derecho, en la vida, que todas las personas lo merecemos. Eso no estaba a debate. Lo que sí estaba a debate era quiénes podían acceder a esos derechos, quiénes eran dignos de merecerlos. Okay. Por ejemplo, si tú hace 250 años en Estados Unidos, incluso en la actualidad, ¿no? Si eras una persona blanca, si eras rico, si eras heterosexual, si eras propietario, pues no había ninguna duda de que tú eres merecedor de esos derechos, de esas libertades, de esas prerrogativas. Sí. Pero ¿qué hubiera pasado si tú eras una persona negra, si eras una persona esclava, si eras una persona pobre, si eras una mujer? Pues ahí ya estaría más a debate. O sea, si tú encajas dentro de esta idea de derechos humanos. Y es justamente en este marco en donde podemos como contextualizar la deshumanización. O sea, la deshumanización como término literal, pues es eliminar la humanidad de alguien. Es quitarle a una persona esos atributos que lo hacen humano y lo vuelven otra cosa. Sí. Lo vuelven un objeto, lo equiparas con un animal. Y pues es el tema que vamos a ir desarrollando en el capítulo de hoy. Wow. Es que, mira, yo, honestamente, yo me pregunto, ¿cómo pudiera suceder la deshumanización como tú lo mencionas? O sea, ¿cómo es posible que alguien se deshumanice? ¿No? Si trazamos el camino para empezar a charlar, yo pudiera
deshumanizarme a mí misma o esta deshumanización viene de otro? Entonces yo te preguntaría, si la deshumanización es quitarle, robarle, secuestrarle, dañar o eliminar lo que tú tienes construido, otorgado, experimentado en tu vida, que te vuelve humano, ¿en qué punto tú te deshumanizas? Claro. ¿Son prácticas individuales, personales, o siempre tiene una injerencia? Es decir, siempre hay alguien que consigue deshumanizarte. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que lo uno y lo otro. Ok. De hecho, justamente cuando es humano la empatía. Uh-huh. Es humano ponernos en el lugar de otros. Okay. Y lo hacemos desde una perspectiva emocional, pero también desde una visión racional. Uh-huh. O sea, si nosotros vemos a una persona maltratando a un niño, golpeándolo de forma bruta, es humano sentir molestia, es humano sentir disgusto, es humano querer meter las manos e intervenir y decir, oye, eso no se vale, eso es una injusticia. Sí, claro. Pero también, además de ese impulso emocional, también hay un sistema moral que es más racional. O sea, nosotros tenemos un estándar de valores en donde sabemos, por ejemplo, que no está bien quitarle la vida a otra persona, sí. En donde decimos, oye, no está bien esclavizar a alguien, no debería estar bien humillar a una persona o quitarle como estos atributos de ser humano y tratarlo como si fuera un animal o cualquier cosa. Y cuando una persona pierde esa empatía, cuando una persona comienza a ver a las demás seres humanos como todo menos personas, también estás perdiendo tú tu humanidad. Y naturalmente la pierde a la persona a la que tú estás deshumanizando. Fíjate, hay un tema ahí como un ejemplo paradigmático de deshumanización, y sobre todo porque está muy bien documentado que fue el Holocausto. Sí. O sea, como en esta época en donde los nazis comenzaron a tratar a los judíos con este antisemitismo como muy exacerbado, uh-huh. Los empezaron a catalogar como animales, pero no como animales cualquiera. O sea, no es como que tú equipares a una persona con una mariposa o con un delfín o con un león o con un elefante, ¿no? Animales bellos, sino como con cierto tipo de animales que nos generan repulsión, que nos generan como un tipo de fobia y que creemos que transmiten enfermedades. Por ejemplo, las ratas, okay. Las cucarachas. Hay un libro que revela muy bien como eso, que es un libro que escribió Hitler, que se llama Mi lucha, uh-huh. Y que es un libro en donde equipara a los judíos con bacilos. O sea, él dice, los judíos son estas enfermedades que habitan en tu huésped y que poco a poco ahí te van quitando los nutrientes hasta quitarles la vida, ¿no? Entonces empieza a abordar a un conjunto de personas que son los judíos, que era una minoría, sí. en una sociedad alemana que en ese momento era antisemita. O sea, el antisemitismo estaba ahí, las personas de la sociedad alemana veían como con naturalidad la idea de que los judíos son personas, bueno, que ni siquiera se deberían ser personas, como odiados, algo así, incluso viéndolo, por ejemplo, en la actualidad. Uh-huh. O sea, es algo que nos ha acompañado, por ejemplo, en Estados Unidos. O sea, es muy común el discurso de un Donald Trump, y es muy popular, tanto que ganó la presidencia, sí. La idea de que los mexicanos son violadores, ¿no? De que los latinos son animales que son enfermos mentales, o sea, son de todo menos personas. Entonces, cuando una persona con este discurso polarizador, con este discurso agresivo, empieza a tener como esta idea de nosotros contra ellos, pues es políticamente muy redituable y busca un fin. Claro. ¿Y cuál es ese fin? Hacer que las personas dejen de lado sus inhibiciones, porque son inhibiciones morales, racionales y también como emocionales, que nos impiden como lastimar a otra persona. Uh-huh. Que nos frenan. O sea, si nosotros queremos no es como las películas. O en las películas vemos a Rambo matando a diestra, sí. Y siniestra, avienta una piedra y tumba un helicóptero, quita la granada, el seguro de la granada con la boca y la escupe. O sea, en las películas esas cosas ocurren. En la vida real es otro tema. En la vida real, en el mundo que vivimos, matar a una persona es un acto sumamente cruel y muy
pues sí, o sea, como muy reprochable incluso contigo mismo y con la sociedad. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos o cómo convencemos a las personas para que hagan eso, para que accedan a eso? Pues primero les quitas esta barrera moral, esta barrera ética y lo facilitas. ¿Cómo? Diciendo que son animales. Y no solamente animales, son animales que estamos nosotros obligados a matar porque son cucarachas y transmiten enfermedad, porque son ratones y vienen a infestar a nuestra comunidad, porque son asesinos mexicanos y latinos que vienen a ensuciar nuestra sangre, a empapar nuestro territorio con su suciedad. Entonces, todos esos discursos de odio, pues al final del día no son palabras, es una forma de pensar, es una actitud, y tenemos que tomarlo con mucha responsabilidad. Y es las grandes lecciones que nos da la historia. Fíjate, Nietzsche, por ejemplo, él vinculaba mucho la memoria con el sufrimiento. O sea, él decía en su genealogía de la moral que la memoria es un instrumento de la evolución que nos recuerda los grandes horrores y como esos eventos trágicos de la humanidad, y es cierto. O sea, la historia está llena de sufrimiento, tú eres historiadora, y está plagada de eventos, por ejemplo, la conquista. Otro gran evento que nos da grandes lecciones, o sea, cómo españoles que se decían católicos, que tenían como esta concepción de que todos somos hijos de Dios, de repente pueden someter a una población completa, pues quitándole la dignidad humana, diciendo que no son puros de sangre, también con esta idea de que hay seres de primera y de segunda. Nosotros somos de primera, ellos en apariencia son humanos, pero no lo son menos que humanos. Sí, de hecho, hay muchos escritos en el tiempo de la colonización. A mí me gusta llamarle colonización porque me duele mucho el término conquista, sí. Que sí sucedió. Y pues sí, es doloroso porque no había habido en esos momentos en la humanidad un proceso de colonización tan cruel, tan salvaje, tan duro, tan, ¿cómo decirlo? Pues ilógico, ¿no? Por lo que profesaba la religión que ellos practicaban. O sea, vinieron a hacerlo con esta población de Tenochtitlan, pero en sus escritos, para ya no irme tan lejos, apuntaban los españoles, es que son animales. Estos no son seres humanos, sí. Por eso tenemos que hacer esto. Es que son bárbaros, es que hacen sacrificios, es que tenían una organización social donde sí había un respeto por las mujeres y por los niños. Pero cómo el poder, la superioridad del hombre blanco, del primer mundo, ¿no? Es justificado, justifican la violencia, justifican la muerte, justifican la conquista de lo que tú eres, de tu cosmovisión, de tu creencia, porque simplemente no es parte de lo que tú sí eres o de lo que tú sí crees. Entonces es muy fuerte, es muy duro. Para mí pensar en la colonización realmente es muy doloroso. Sí. Pero sobre todo en este tema, que sí justificaron lo que hicieron, tomándonos a nosotros como esto, como seres inferiores, sin valor, sin una posible, ¿cómo decirlo? Sin una posible oportunidad de desarrollarnos, porque éramos bárbaros, porque éramos animales, porque no sabíamos comer como ellos sabían comer, claro. Y entre un montón de cosas. Oscar, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a tomarnos unos pequeños minutos, vamos a descansar un poquito, pero continuamos, en 2 minutitos regresamos con este tema que está muy interesante. Radio Cusey, de Guadalajara, México.
Están escuchando Radio Cusey. Ya estamos de vuelta y bueno, mientras descansábamos un poquito, o ustedes descansaban, hablábamos sobre lo trágico que resulta cuando practicamos la deshumanización, ¿no? Yo tengo una pregunta, Oscar, quizás pudiéramos partir de esto para continuar, pero ¿tú crees que cuando ocurren estos tipos de violencias o estas prácticas deshumanizadoras, los que la ejercen son conscientes de lo que están haciendo? O sea, te lo digo como para poder entender o quizás hasta justificar, ¿no? Por ejemplo, las guerras. Sí. O los conflictos, los conflictos sociales, los movimientos sociales. A mí me llama mucho la atención cómo, hablando un poco de todos estos procesos colonizadores, como países, por ejemplo, como Francia, ¿no? Se han metido por ahí en las colonias africanas. Claro. Y como hoy vemos que algunos países africanos están desprendiéndose del poder europeo, de esta occidentalización que les llega y que también pues resulta ser la base de todo, ¿no? Su economía. Dicen por ahí que la basura de Europa es el privilegio de los africanos. Sí. Yo tenía una maestra en la maestría justamente que hablaba sobre algunos países europeos y su arquitectura preciosa, ¿no? Y ella nos decía que el día que fuéramos a visitar todos estos monumentos, todos estos espacios tan preciosos arquitectónicamente hablando, tratáramos de observar en ellos la sangre africana. Cuando esta frase nunca la he podido sacar de mi mente y mira, me pongo hasta... porque es cierto, sí. Hemos tomado de otros su humanidad, su tiempo, su espiritualidad, su corazón, su amor, su fuerza, todo lo que somos, con ciertos objetivos que sí trascienden la cultura, ¿no? Que son producto hoy de un referente histórico, de identidad. No sé, la verdad es que yo soy un poquito rebelde en mis pensamientos, pero cuando la gente dice, es que los monumentos, no los rayen, y yo, los van a tener que limpiar, ¿y quién crees que los hizo? Claro. O sea... Bueno, no me quiero ir por ahí. Pero sí... Es como muy, no sé, incluso es como hasta, hay un conflicto, ¿no? En los seres humanos al hablar de estas prácticas porque no, te las puedes explicar, las puedes comprobar, pero no las puedes entender. Sí. Entonces yo por eso te pregunto, ¿qué hay detrás, Oscar, para que se generen las guerras, para que se generen los conflictos? La violencia la ejercemos todos, todo el tiempo. Eso es algo que yo estudio. Sí. Yo puedo ejercer violencia dentro de mi superioridad como docente en un salón. ¿En qué momento yo me doy cuenta que es mi práctica docente y no es violencia de opresión ante mis alumnos? O sea, es tan difícil. Fíjate, es un tema muy interesante porque usualmente catalogamos o estigmatizamos a las personas que ejercen la deshumanización como personas locas, ¿no? Uh-huh. Y como monstruos, uh-huh. O sea, personas que no eran humanos, pero eran tan humanos como tú y como yo. Sí. De hecho, ahí en los juicios de Nuremberg, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que curiosamente solo se somete a estos procesos judiciales para someter ante la justicia a las personas que cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad, pues a los derrotados, a Alemania, a los japoneses, a las personas que fue al país que no resultó victorioso. Pero también los aliados cometieron actos brutales. Uh-huh. O sea, está documentado como, por ejemplo, el Ejército Rojo, el de la Unión Soviética, cuando entran a territorio alemán,
pues ellos también deshumanizaron a los alemanes. De hecho, hay narraciones documentadas de cómo pelotones completos de tanques y personas, hombres que iban a la guerra, entraban, masacraban a quien se les pusiera enfrente, niños, adultos mayores, violaban a mujeres desde las 8 de la noche a las 4 de la mañana. Pero ellos jamás se sometieron a estos tribunales. En fin, pero es justamente como esta doble cara, ¿no? Como dentro del mismo terreno de deshumanización, los dos polos que combaten se deshumanizan mutuamente y cometen ambos las peores tragedias y los actos más crueles imaginables, ¿no? O sea, impresionante. Pero hay muchas personas que atestiguaron esos juicios y que documentaron todo el procedimiento, ¿no? Y muchos periodistas coinciden en esta idea de que la primera vez que vieron a un nazi frente al tribunal, pues lo veían como con cierto asombro y misticismo y decían, ¿a poco esta persona fue la que cometió tantos asesinatos en este campo de concentración? ¿A poco él autorizó todo esto? Pero mientras se iba deshogando todo el procedimiento, los periodistas empezaban a notar que eran personas como ellos. Sí. De repente veían que esta persona que era acusado de los crímenes más duros que se cometieron en el siglo pasado, de repente bostezaban, tomaban agua, se limpiaban las uñas, se acomodaban el cabello, sentían el estrés. Eran personas como nosotros. Ellos se excusaban, muchos de ellos, en que seguían órdenes, porque es más fácil y de alguna forma como que lubrica este trato cruel el simplemente seguir una instrucción. De hecho, también quien ejercía las órdenes ni siquiera era consciente de lo que ocurría. Hitler jamás pisó un campo de concentración. Él nunca vio con sus propios ojos, pero sabía, era consciente. Él firmaba los decretos, los acuerdos, todo de una forma muy hermética para que la sociedad alemana no se escandalizara de los hechos tan brutales que estaban cometiendo, sí. Porque la solución final, pues al final fue una política también muy hermética para los propios alemanes. De hecho, no fue hasta el final de la guerra, cuando se descubren los campos de concentración, que los propios estadounidenses llevan a los alemanes a que los visiten, para ¿sí? que ellos vean, y muchos de ellos ni siquiera sabían, no estaban enterados, diciendo, si hubiera sido por mí yo no lo hubiera permitido. Sí, bueno, sí hay como estos elementos que quedaron donde ni siquiera las familias, es más, ni siquiera los mismos que como trabajadores o la gente que estaba dentro sabía qué era. O claro. sea, era y yo supongo que también porque eran conscientes de lo que estaban haciendo. Entonces, sí. este hermetismo, sí, o sea, que estuvo tan bien planeado, quizás. Claro. No, definitivamente. De hecho, conjugó todo. O sea, sí. Una política pública. Por ejemplo, Goebbels, él lideraba esta Secretaría de la Propaganda, por así decirlo. Uh-huh. Él lideraba todo este aparato en donde en los medios de comunicación impresos, en las calcamonías que iban pegando, los carteles, todo iba, por ejemplo, los judíos los pintaban como animales. Un cuerpo desfigurado, las orejas se las ponían puntiagudas, colmillos en la cara, con cola. Entonces todas estas ideas iban generando en el imaginario colectivo que realmente estas personas pues no eran personas, o sea, eran monstruos, los judíos eran todo menos seres humanos. Y poco a poco, con la frecuencia, con la propaganda, con una intensidad absoluta, la gente se fue convenciendo de ello. Sí, claro. Y es el peligro que tiene los símbolos. Sí importan porque nosotros somos animales de cultura. Sí. Nosotros inventamos nuestra naturaleza al decirle no a la naturaleza. Nosotros nos vamos generando nuestros ritos, nosotros vamos generando nuestras tradiciones, nuestras normas, lo que está bien, lo que está mal. Y en aquel momento los nazis veían no solamente como algo válido, sino como una obligación hacia tu país, hacia tu sangre aria, el eliminar al mayor enemigo que tú tienes. Claro. ¿Quién era? El judío. Por ejemplo, en Estados Unidos, Make America Great Again. Hay que hacer América grande de nuevo, un anhelo hacia el pasado, ¿no? Sí. ¿Quién sabe qué sea ese pasado? Pero hagámonos así. Y nos van generando esta idea de que los latinos vienen a envenenar a nuestra sangre, nos quitan nuestro trabajo. Entonces van generando como esta idea del enemigo, ¿no? De nosotros contra ellos. Y es como, oye, ¿no aprendimos de lo que pasó hace algunos años en un holocausto? No con las mismas formas, pero sí con símbolos semejantes, porque claro. Lo estamos repitiendo. No, definitivamente, y es cíclico, y eso es como lo que deberíamos como comprender. Pero creo que la historia es cíclica cuando no hay un aprendizaje de Exacto. La historia.
O sea, la historia la historia no está como una ciencia hoy para recordar lo que pasó. La historia es el presente, la práctica del presente con la posibilidad de justamente romper el ciclo histórico, ¿no? Totalmente. O sea, hay mucho debate sobre el fin de la historia. Muchos han hablado sobre el fin de la historia. El fin de la historia va a llegar el día que rompamos con el ciclo de... La historia es cíclica, la historia se repite, sí, pero ese no es el objetivo de la historia. Necesitamos llegar al fin de la historia y no está pasando. Y si no está pasando, quiere decir que el ser humano sigue deshumanizando. Claro. Sigue repitiendo los mismos patrones, las mismas circunstancias. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Y ahí es la respuesta. ¿Por qué seguimos deshumanizando de formas diferentes si ya sabemos que el resultado no nos va a ayudar a nadie? Sí, no, yo concuerdo contigo. No creo que seamos una especie condenada a repetir las mismas prácticas. No creo que estemos como petrificados y que sea algo como imposible de modificar. Uh-huh. O sea, la historia misma lo demuestra. O sea, hace 100 años era imposible que una mujer llegara a ser presidenta de México. Hace 100 años era casi imposible que las mujeres pudieran hacer estas marchas, ganar sus derechos, porque fue una conquista. O sea, los derechos los arrebatan las mujeres, el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, etcétera. Pero eso es un ejemplo de que la cultura y la sociedad es dinámica, está en un constante cambio. Sí. Pero necesitamos envalentonarnos, necesitamos hacerle frente a estos discursos, necesitamos en primer lugar asumir que no nada más son palabras, sino que realmente es una forma de pensar, es una forma de ver la vida y de vivirla. Uh-huh. Una forma de ver la vida y de vivirla desde el odio, desde la superioridad. Yo soy más que tú no eres un ser humano, tú no solamente... yo no solamente tengo el derecho de tratarte mal o de eliminarte o de uh-huh. excluirte, sino que es mi obligación, ¿no? O sea, tenemos que abrirnos a un mundo más diverso. Yo creo que el espíritu crítico, la educación, el hecho de que, por ejemplo, tú con tus estudiantes, en que en tus clases generes como este chispazo de que se despierten uh-huh. del dogma, ¿no? Uh-huh. De que las cosas son así. Y eso me parece, pues, una piedra angular para darle una solución a esto. Yo creo que también es importante la justicia social, ir acortando cada vez más las brechas de la desigualdad entre personas más ricas y las personas más pobres, no dejar pasar estos discursos polarizadores, no permitirlos, hacerle frente como a estas ideas del odio, combatirlas de forma abrupta, que los medios de comunicación difundan y asuman su rol con mucha responsabilidad y compromiso, porque también es muy sensacionalista y claramente pues si tú pones ahí una nota en donde a ciertas personas los tratas como casi como animales uh-huh. o como empiezas ahí como darle estos tintes como privándoles la dignidad a las personas, pues muchas veces vas a ganar clics, ¿no? Muchas veces esta publicación va a tener como más impacto, pero pues en última instancia empobrece más de lo que enriquece el debate. Uh-huh. Y creo que todo esto que tú mencionas es importante, pero yo lo tomaría o lo quisiera ver como una práctica también individual. Me llama mucho la atención cuando hablaste sobre el odio y sobre estas prácticas que son prácticas de odio. Es importante que uno lo diga y que se diga. O sea, esta práctica que pasó, esto que sucedió, esto que está aconteciendo es deshumanización. Claro. Lo es, o sea, que tomes la palabra y como que la expreses, porque quizá lo piensas, quizás como que lo tratas de entender, pero se queda en ti. Uh-huh. Y si solo se queda en ti, generas una reflexión, quizás, pero no basta. Como dices tú, es que hay que hacerlo visible y hay que expresarlo también. Sí, no, e incluso tomárnoslo como individual, porque todos somos potenciales deshumanizadores y uh-huh. al mismo tiempo somos potencialmente víctimas de la deshumanización. O sea, nadie está exento, porque pues es un fenómeno incluso hasta biológico el que las personas clasifiquemos y cataloguemos cosas. Por ejemplo, en la naturaleza
catalogamos animales conforme si los podemos depredar o nos pueden depredar a nosotros, ¿no? Sí. ¿Qué frutas podemos consumir del ambiente y cuáles no? Todo eso nos ayudó a evolucionar. Pero también llegó a un punto en donde empezamos a clasificar a las culturas o a las etnias, ya no como culturas o etnias, sino como razas. Y a veces dentro de esa raza ya no las vemos como nuestra misma especie. Debates que ya están superados. O sea, no hay como que diferentes razas, ni que tengamos, que conformemos diferentes tipos de especies. O sea, el ser humano es el ser humano. Pero por ligeras variaciones como el color de piel, la forma en la que vestimos, nuestro lenguaje, la forma en la que rezamos, en la que comemos, en la que amamos, en las que morimos, ligeras variaciones de un todo, porque compartimos el amor, lo expresamos de forma diferente. Sí. En Oriente, en Occidente, arriba y abajo, cada quien, pero la sensación del amor está presente. La amistad también, cada quien tiene sus ritos, incluso entre unos amigos que les gusta ir a echarse unas chelitas y a otros amigos que nos gusta ir a jugar fútbol o ambas cosas al mismo día, ¿no? Pero cada quien expresa sus emociones, su experiencia humana, la vive de su manera, pero compartimos la sensación. Sí. Y tenemos que abrirnos a esa idea. Pero sí, definitivamente debemos asumirlo primero como con este compromiso de conciencia. O sea, ser conscientes de qué es lo que pensamos y por qué lo estamos pensando, porque nuestro pensamiento moldea nuestra conducta. Porque lo que nosotros tenemos en la cabeza, en nuestro imaginario, al final del día detona nuestras acciones. Y no solamente nuestro discurso, o sea, también detona la idea de cómo tratamos a los demás seres humanos. ¿Y qué es lo que lleva, por ejemplo, a que un país se vaya a la guerra, ¿no? Como en el peor de los casos, o que la colonización, por ejemplo, o incluso la trata de personas, la venta de esclavos, ¿no? Quizá en aquel momento que también, o sea, a las personas africanas del África subsahariana se les veía como animales, o sea, ni personas, como seres que podrías atrapar y la vendías en lo que es hoy Canadá, las vendías por aquí y por allá, como si fueran cualquier cosa. Pero yo creo que sí vale la pena hacer este ejercicio, como tú lo mencionas, individual, pero también colectivo, o sea, no quedarnos solamente encerrados, porque al final del día es como la esencia humana, lo abordamos al principio, o sea, si la condición humana es individual, es colectiva, yo creo que ambas, porque somos individuales en la medida en la que tenemos una identidad propia. Tú te llamas Luz, yo me llamo Oscar, a mí me gusta esto, a ti te gusta aquello, mis proyectos de vida y mis intenciones más valiosas son estas, fundar una familia, lo que tú quieras, las tuyas pueden ser aquellas. Esto es en lo individual, pero también en lo colectivo, porque nos hace humanos pertenecer, y pertenecer no solamente a una pequeña cultura, sino pertenecer a una humanidad rica, a un mundo en donde quepamos todos los mundos, ¿no? Sí, justo ahorita que lo mencionabas, yo decía, qué bonito. O sea, de verdad, qué bonita experiencia la de ser un ser humano. Definitivamente. Definitivamente, Oscar, porque tenemos tú y yo un privilegio, definitivamente. Y el privilegio se nos puede dar desde la cuestión económica o la cuestión de, no sé, social, tanto tú como un hombre y yo como mujer. Pero uno de los privilegios más grandes que tenemos tú y yo es la mente que tenemos, la manera de ver la vida. Y dentro de esta manera de ver la vida, podemos ver al otro en su proyecto, en su humanidad. Entonces, es un ejercicio bonito porque te acercas a lo humano del otro mientras te humanizas a ti. Sí, no, definitivamente. De hecho, es como la cultura juega un rol principal, ¿no? Por ejemplo, nuestra cultura derrotó a la evolución biológica. Nosotros, por ejemplo, si queremos tomarnos un medicamento que sabe horrible, o sea, de repente hacemos la arcada y lo queremos vomitar, pero tenemos en la cultura esta idea de la medicina y sabemos que va a ser bueno para nosotros y lo burlamos. Y decimos, ni modo. Nosotros nos sometemos a que nos den un pinchazo y nos saquen sangre, o que un doctor nos ampute una parte de nosotros, o sea, porque sabemos que nos va a hacer bien, porque es parte de la cultura. O sea, si nos dejáramos guiar por el tema biológico, no accederíamos a nada de eso, ¿no? Pero es como la cultura moldea nuestras prácticas, como la cultura, la educación, como todas estas ideas que nos van forjando, pues al mismo tiempo es maleable. Ya lo platicábamos una vez, si la cultura moldea como nuestra capacidad
para reflexionar y tomar decisiones, o si nuestra capacidad de tomar decisiones moldea a la cultura. Es un tema de una dialéctica, claro, de lo uno y de lo otro. Es un círculo en donde la cultura nos moldea, pero nuestro espíritu crítico también le empuja hacia una dirección. Y esa dirección puede ser a veces como la dirección de estos discursos de odio, o puede ser una dirección más humana. Sí, justo ahorita yo quería, pensaba que podía compartirte un poco sobre eso. En cuanto al tema de la cultura, yo soy fiel creyente que la cultura se tiene que transformar y que va justamente transformándose a la par en cómo se transforma el espíritu humano. Porque sí, o sea, estamos ligados, ¿no? Vamos de la mano. Sin embargo, también, pues no es tan reconfortante cuando observo que la cultura se está transformando en base a una deshumanización. Entonces, ¿qué está pasando? Que yo me estoy deshumanizando y a la par, mi cultura también. Mi cultura pierde los cimientos que son estas prácticas humanas. Y entonces no hay de dónde. O sea, ¿sabes? O sea... Sí, no, definitivamente. Sí, yo creo que también hay ideas, hay ideologías, hay como estos movimientos que empobrecen más que nutren la sí, cultura. Exacto. O sea, porque al final del día es eso. En la medida en que nos volvemos más fríos, menos empáticos, pues la realidad es que nuestra experiencia humana también se ve perjudicada. Uh-huh. Nos estamos amputando una parte de nuestra humanidad. Y hace que, pues al final del día, la vida es efímera. Sí. Y es absurda y se acaba. Pero yo creo que una existencia digna, que valga, una vida que merezca la pena ser vivida, es aquella que la vives de extremo a extremo. Uh-huh. O sea, que no te privas de reconocerte en otra persona, de sufrir como sufre otra persona, de ponerte feliz como sufre otra persona, porque eso nos hace humanos. Claro. Y en última instancia eso soporta a nuestra comunidad. Eso es lo que ha hecho que sigamos adelante. O sea, porque, como lo decías, alguien trabajó para tener la calle por la que transitamos hoy. Alguien hizo el puente que cruzamos hace rato. Alguien generó como este espacio para que nosotros estemos aquí, uh-huh, sentados, platicando. Nosotros también tenemos que aportar algo. Y a veces eso es como eso es la experiencia humana. Sí. La experiencia humana es vivirla de forma cabal, de forma absoluta, sin dejar nada pendiente. Y yo creo que una visión del mundo que nos enriquece, una manera de ver la vida y de vivirla que nos hace realmente humanos, es aquella que nos permite tener empatía, uh-huh, hacia los demás de una forma emocional, algo orgánico, pero también racional, reflexiva. Sí. O sea, que venga desde un convencimiento profundo, personal, no porque alguien te lo impone, sino porque tú sabes que es lo correcto. Sí, wow. ¡Ay! Es que sí, o sea, esta última parte cierra completamente con este tema de una manera así como como muy intensa, muy interesante, pero a la vez también como muy noble, ¿sabes? Sí. Yo, bueno, ya antes de despedir el programa, creo que tú y yo compartimos esta filosofía, ¿no? De bueno, estamos un ratito. Sí. Y lo que sí es seguro es que nos vamos a ir, ¿no? Nos vamos a morir. Y dentro de este absurdo de ya llegué, pero también ya me voy, este lapsito o gran lapso de tiempo valdría la pena, ¿sabes? Sí. Sentirlo todo. Definitivamente. Pensarlo todo, reflexionarlo todo, cometer los errores que se tenga que cometer y verme en el otro siempre, ¿no? Como para aprender del otro, pero también enseñar al otro. Recuerdo que la semana pasada hablábamos de, no sé si te platicaba en el café filosófico, sobre cuál era la finalidad de la existencia humana. Y sí, la verdad es que al principio partíamos sobre trascendencia, trascender en el otro, dejar un legado, no sé qué. Y al final nos regresábamos. O sea, ya nos habíamos ido a que nos iban a recordar dentro de 1000 años, pero al final nos regresamos y dijimos, no. O sea, la experiencia radica en la elección. Pero esa elección, pues no sale y surge nada más porque sí. O sea, hay un montón, un cúmulo de aprendizajes. Definitivamente. En ti, en tus papás, en el otro, etcétera. Hablo sobre los papás porque eso era lo que platicaban los chavos del café. Oscar, muchísimas gracias. La verdad es que
se fue rapidísimo. Definitivamente. Necesitas venir de nuevo. No, pues cuando gustes. Sí, pues yo me encantado. encantó. Ha sido un programa maravilloso. Bueno, charlar contigo lo es. Es mutuo, todo es recíproco, Luz. Y muchas gracias por invitarme. No, yo feliz. Antes de despedirme, quiero platicar que nos vamos de vacaciones. 2 semanas estaremos como fuera del aire, pero regresamos el 28. Te comparto, Oscar, que el 28 vamos a tener un programa muy interesante porque vamos a hablar sobre el talento. Ah, súper bien. ¿Cómo lo medimos? No, hombre. Gracias, Oscar. Al contrario. Muchas gracias a ustedes, habitantes del ciberespacio, por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos pronto a través de Eunoia en Radio CUSEI. Gracias. Radio CUSEI de Guadalajara, México.